Bueno, mira quién vino, estoy contentísima. Y estamos vestidas igual. Se ve que se usa el bordó. Julia Estrada. Hola, es verdad, estamos... Escúchame, te tenés que acomodar el coso este. ¿Cuál? Porque te quedó para afuera el... Ay, sí, no, a la gente siempre le cuesta, ¿sabes? Estaba Porque viendo se el hace bordó. así. Nos estábamos viendo el mirando. bordó. Apruebo, banco. Nos estábamos mirando. Sí. ¿Cómo estás, Julita? Bien. El otro día, bien cansada, ¿no? Y recién te contaba, Sí. vengo de la asamblea del Garrahan. Sí. 800.000 pesos muchas mujeres. Sí. Una residente, 60 horas semanales. No puede 60 tener otro horas trabajo semanales. porque si no, no duerme. No, claro. 60 horas semanales es cuántas por día, perdón. Y un montón. Más o menos. Un montón. No, porque deben contar Las sábados. guardias y todo deben contar eso. las guardias, 6.000 pesos la hora. Sí. Vengo ¿Y de es esa y de médicas largándose a llorar en la asamblea Sí. diciendo no podemos más. No podemos más. Estamos recibiendo pibes, pibas, niños Sí. con cáncer de distintas partes del país. Es que a eso se dedica el Garrahan. Una dijo, ¿dónde están los gobernadores? Sí. Viste, como que vos te preguntás, del otro lado deben pensar, bueno, el Garrahan, Ciudad de Buenos Aires. No, pero No. llegan los nenes con cáncer de toda la República Argentina De a toda- ese hospital. De toda la Argentina. Y ese hospital, eso es lo que gana la gente. Y eso están ganando. Y hay un gobierno que se recontra caga en que eso exista. Un gobierno que se caga en que eso exista y una paritaria de mierda. Sí. Porque la paritaria UPCN es el UPCN. problema también, Mm. ¿no? En el digamos todo, Ahora, también cuando las paritarias son mejores, el gobierno las está pisando. sí. Cuando las paritarias no son incluso una maravilla, como la de comercio, el gobierno quiere menos de 1% mensual. Sí. Eso es muy tremendo. ¿Y qué hace una diputada nacional en la Asamblea del Garrahan? Fuimos varios diputados Sí. nacionales, fundamentalmente de Unión por la Patria, Sí. ¿no? Después los ves tuitear. Sí. Yo estoy un poquito... Vos vení a descargarte, amiga. ¿Puedo? Por favor, te lo pido. Porque yo sigo, No, porque vos- sigo a todos los diputados en Twitter, Sí. ¿eh? El problema es que después no están en la Asamblea del Garrahan. No están en la de los jubilados, ahora la movida, que me la voy a perder. No Sí. están en las 13 horas del Polo Científico. No están. Estoy hablando de todos los bloques. De todos los bloques. el ¿Incluido resto de el los propio bloques. o el Sí. resto? No, en el propio tenemos una dinámica en donde los que son más de otras provincias Sí. quizás no pueden estar. Y participan soy más. diputada por la provincia de Buenos Aires, tengo una Está. lógica de estar acá Te voy a decir en algo AMBA. que a ver qué me decís vos desde adentro. Yo tengo esta sensación. Uno, la verdad, que ve el peronismo y se ven demasiados quilombos, demasiadas peleas internas y en eso una especie de divorcio con los propios representados. Lo dijo la propia Cristina el otro día, che, en la ciudad, por ahí los que nos votaban a nosotros no nos votaron. Pero cuando uno mira el bloque de diputados del Congreso Nacional y también senadores, vos ahí ves una fuerza política bastante ordenada Sí. y coherente. Sí, Ahí sí lo ves. sí. Yo estoy muy ¿No? conforme con nuestro comportamiento como bloque, Sí. con nuestro accionar. O sea, es un bloque opositor que hace Sí. todo lo que puede, que Sí. labura. Vos ves a los tipos cuando hablan, saben de lo que hablan. Bueno, y ahora me contás que además están en las asambleas. ¿Vos te fuiste con una tarea? Sí, vamos a hacer un proyecto de ley de emergencia. Sí. Bueno, fue muy terrible. Esto es importante Sí. porque te cuentan esto. ¿Qué hacemos? Y vos decís, bueno, pará, está perdón que lo diga, Sí. el forro de Lugones, que Sí. es el ministro de Salud, al cual le importa un pepino, el Garrahan y el resto de los trabajadores de salud. Arriba está Milei. Está Caputo anunciando superávit financiero una vez al mes. Sí. Dio en abril otra vez superávit financiero. ¿A quién le reclamamos? Nos dicen. Bueno, lo que podemos hacer es un proyecto de ley de emergencia como lo que hizo con lo que se hizo con Bahía Blanca. Sí. Bahía Blanca fue, la verdad, el único caso, si querés en términos legislativos, en donde frente a una inundación Milei tuvo que reconocer que al final el Estado sí servía para algo. Sí. Hubo 100 firmas de diputados que dijimos, che, acá pone la plata. No te podés hacer el boludo. Acá pone la plata. Y sí. Y ocurrió una transversalidad importante. Obviamente una inundación, pero cuando Total. Lo que pasa es que no es en el momento, pero el daño es progresivo, es acumulativo. Les estamos pateando los turnos a nenes con problemas fuertes, cardiopatías, porque no estamos pudiendo atenderlos en el momento y esa postergación de turnos impacta en la salud infantil. Más Bueno, tarde o más temprano impacta. Y sí. Sí. Ni hablar que además están trabajando por demás. Pero bueno, sí, yo comparto en relación a lo que decís del bloque de Unión por la Patria y sobre todo Más me allá de algunos parece... tránsfugas, ¿no? Pero
Sí, bueno, es la discusión que está planteando Cristina en el PJ. ¿Qué hacemos con el peronismo? Digo, ¿qué pasó con los votos de aquellos gobernadores que fueron votados por la experiencia peronista de Néstor y Cristina? Digo, por votantes que vieron eso también. Estoy hablando de Tucumán, Catamarca, Claro. Misiones, lo que ya sabemos. ¿Y qué hacemos con esas votaciones en donde aprueban RIGI, aprueban FMI? A veces faltan cuando tienen que faltar para resistir el veto a las universidades, para resistir el veto a las jubilaciones. ¿Qué hacemos con eso? Digo, el peronismo, a mí me pareció que el domingo ya fue muy clara. Tiene que plantear las discusiones que tiene que plantear. Digo, ¿qué parte no se entiende de lo que dice Cristina cuando plantea Estado eficiente? Estás amarreando. Yo sí veo propuesta ahí, a diferencia de algunos analistas que escucho que dicen que no hay propuesta. ¿Cómo que no? Estás amarreando, estás diciendo si la salud no funciona, ahí no van a venir a defender el Estado. Si la educación no funciona, no van a defender la escuela pública, defienden lo que les sirve, la universidad. Claro, la universidad, todo el mundo la defendió porque es muy evidente que era de las cosas que mejor funcionan. Claro. Y después todo el planteo en relación a cómo negociamos con el capital extranjero, que me parece muy novedoso. Diría antitermo. Y a mí me encanta, porque es mi batalla personal. ¿Por qué antitermo? Del CEPA. Y porque a veces hay esta lógica medio consignera, consignista. Bueno, vino acá Hernán a la pregunta. Sí. Fue muy bueno, el debate. Estuvo buenísimo. Estaba Feletti, Hernán y Beatriz Pagliaro. ¿Es el apellido? Beatriz, sí, de Principios y Valores. Sí. Bueno, hizo una lista de propuestas y en un momento dice, bueno, a ver, inversión extranjera, ¿cómo que no? Necesitamos. Sí. ¿Qué es esto de que lo extranjero está mal y lo nacional está bien? Totalmente. ¿Qué sé yo? 1960, no sé, y tampoco. Por toda la discusión que hubo entre Perón y Frondizi sobre las inversiones petroleras, te diría que y tampoco. Y como Perón tuvo su propia ley de inversión extranjera. Sí, podés tener inversión extranjera sin entregar la soberanía de tu patria. Claro, nosotros Ese teníamos es todo el punto. un proyecto. Porque es que el RIGI no está mal porque sea un régimen de inversión extranjera. El RIGI está mal por concesivo. Porque concedes todo. Porque somos unos boludos, Claro. entregándoles todos los impuestos, diciéndole está bien, no liquides nada, diciéndole no pasa nada si traes trabajadores extranjeros. Por eso está mal el RIGI. Sí, mira, a mí yo siempre recuerdo acá, nos lo contó Sabino Bacanar Baja, que dice, mira, en China, cuando Google quiso ir a desarrollarse ahí, los chinos le dijeron, bueno, pero a cambio de que vos me des todo lo que vos sabés, yo también lo quiero saber, ¿no? Transferencia tecnológica también. Y así los chinitos empezaron a aprender un montón de cosas también y terminaron superando también en términos tecnológicos todos los desarrollos que también tenía Occidente. Exacto, como el discurso de Vance. Pero claro, el vicepresidente. Bueno, que Vance al mismo tiempo dijo, aprendieron todo. Y nosotros queríamos que fueran esclavos. Nos cagaron, la globalización no era esto, chicos. Claro, lo que queríamos era esclavos, no que aprendan. Exactamente. Pero bueno, fíjate cómo China se desarrolló sin tener necesariamente, es decir, aceptando inversión extranjera, pero sin haber otorgado tanto a cambio. Absolutamente. Hay todo un debate sobre el pasaje del subdesarrollo al desarrollo. Yo soy más de la teoría de la dependencia. Creo que la lógica de la dependencia es sistémica. Digo, hay países del centro que logran someter, disciplinar, por vías de índole productiva en el siglo XX, ahora por vías financieras, a países de la periferia. Y eso es una lógica de la dependencia, que algunos la rompen, como China. Son los menos. Pero en esta lógica de la dependencia, que es un marco teórico del cual es muy difícil salir, es muy difícil salir no del marco teórico, de la realidad concreta. De las dos cosas es donde, de las dos cosas, porque además no ha sido superado como marco teórico. Yo no escuché a alguien que me diga algo distinto que aplicara para hoy, incluso en las cadenas, en los marcos teóricos actuales del mundo de la economía, las cadenas globales de valor. El desafío es escalar la cadena global de valor para llegar a el eslabón más útil para que tu país se inserte de manera inteligente. Te estoy leyendo la bibliografía actualizada. Por ejemplo, en litio, que yo vine acá y te lo conté, y no exportemos carbonato. No te pido que hagas la batería ya mismo, pero trata de hacer 2 eslabones más, trata de hacer material activo. Elabora un poquito el litio, una cosita más. Quédate con la parte que más rentabilidad te da. Claro, vendelo colalo, no bueno, sé la qué se hace tecnología con el de Uniliv,
que es el laboratorio que está, que fundó en su momento Salvarez al gobierno anterior. Hay cosas que se hicieron bien. Cuando se hicieron bien hay que decirlas. La tenemos. Pero lo que te quería decir con esto es, sí, hay una lógica de dependencia que China la pudo sortear. Sí. Aunque ellos tampoco dicen que ya la sortearon, pero pudieron sortearla copiando, haciendo transferencia tecnológica. Y ahí hay una mirada distinta sobre el capital extranjero. Cuando nosotros teníamos la ley de GNL, digo nosotros, yo nunca fui parte del equipo económico en el gobierno anterior, pero era una ley que le daba a los inversores de gas natural licuado, que eran empresas extranjeras, entre otras Petronas, le daba beneficios fiscales. ¿Cómo que no? Claro. Había incentivos. Había incentivos, incluso a la liquidación de dólares. 50% se exigía, no la totalidad. Y fue criticada, incluso por gente de nuestro espacio, por demasiado concesiva. Sí. Y yo decía, pero esto está bien. Porque no es horizontal, no es para todos los sectores, es estrictamente para uno. Vos querés además que pase esto del gas natural licuado, necesitas que pase. Bueno, hagámoslo, sí, ¿por qué no? Y, bueno, después la frenó. Petronas se fue. No, claro, pero por otro motivo, porque llegó Milei y lo volvió loco. La ley no salió y Petronas además se fue. La ley no salió porque se perdieron las elecciones, faltaba la media sanción del Senado. Y después Petronas se fue porque vio que esto era una murga. Que lo de Milei era una murga, claro, y que lo quería mover a otra provincia. Por intereses muy chiquititos, ¿no? Solamente porque en la provincia donde se tenía que estar por una cuestión estructural, infraestructural, había un gobernador que a él no le gustaba. Y se fue por seguridad jurídica. Claro. Lo digo para los que... A mí también me parece que la seguridad jurídica es un valor para las inversiones extranjeras. Pero se fue por falta de seguridad jurídica. Si YPF hizo un informe en donde decía que había un análisis técnico por el cual se movía de un puerto al otro, o se movía la localización, y el informe nunca se supo cómo lo hicieron, cuál era la viabilidad. ¿Viste? Y no lo digo para competir entre provincias. Donde sea que se hubiera hecho, hubiera estado bien. Bien, ¿cómo estás más o menos en términos? A una se te ve como muy brillante. Bueno, el otro día... No, pero que a mí me gusta decir la palabra brillante. La cosa es en vida, ¿viste? No, pero porque cuando... el otro día estábamos jugando, ¿viste? Haciendo una lista de economistas y entonces poníamos como notas. Entonces teníamos desde Conochanta hasta Salvador de la Patria y a vos te pusimos arriba. Yo dije algo en el momento que era como, a mí me da tranquilidad que exista gente como vos. No, que te veo formada, que te veo valiente, que te veo concentrada. Y al mismo tiempo a veces se te ve sola. ¿Te sentís un poco sola? Sí. En realidad... Bueno, es una percepción también muy feminista. Sí. Somos pocas las que a veces logramos algunos objetivos. En el mundo de la economía, lo pienso porque quizás me están escuchando y tenemos un montón de compañías en el bloque, y no lo digo del bloque Unión por la Patria, lo digo desde la discusión económica. Hablemos un poco más en general. La discusión económica, ni hablar de la discusión financiera. Yo vengo leyendo, porque estamos corrigiendo el informe monetario financiero del CEPA. Se corrió la cancha. Ya no es que a las mujeres no nos dejan entrar en la economía, no nos dejan entrar en las finanzas. En las finanzas. Y ese es el nuevo núcleo de acumulación de los varones. Porque es el nuevo núcleo de poder y de toma de decisiones. Siempre lo fue. ¿Cómo se hace guita hoy en Argentina? Sobre todo timbeando. Eso te lo traduzco así. Sí, tiene que ver con la financiarización del modelo. Tiene que ver con que ahora en esa financiarización Argentina entró de lleno. Tenemos gráficos de carry trade para elegir. Las consultoras te ponen, bueno, a 1.200, a 1.000, a 1.100, te digo cuánto ganas, cuál es tu porcentaje de carry trade. Pero sobre todo porque efectivamente no nos dejan entrar. Y hay una soledad para las que somos militantes y pretendemos que ambas cosas sean compatibles. Es decir, esta estigmatización porque sos militante, o sea, si sos militante no sabés, y al mismo tiempo pretender dar la discusión en el mundo macro, en las finanzas, es compleja de llevar, con lo cual en ese aspecto sí, y no quiero abandonar esa pelea. O sea, mi camino, bueno, vos me conocés, vos sos una referente en el mundo periodístico hace años. Bueno, yo quise, para mí lo sos. Gracias. Y yo quise no dedicarme a eso y meterme en la economía como un camino en donde dije, acá están faltando voces nuestras que no le digamos, como a veces me pasaba en C5, después con Víctor Hugo pude tener otro rol, solamente el precio del tomate a Doña Rosa, sino que editorialicemos. Y en función de eso dije, bueno, podemos ir al Banco Nación.
Y después del Banco Nación, y bueno, me ofrecieron ser diputada, bárbaro. Pero siguiendo el camino de la discusión económica, que creo que es un lugar de acumulación en donde las mujeres no estamos, particularmente en las finanzas. Pero vos decís que no estamos en las finanzas en términos de opinando o en términos de acumulando guita. O ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. No, eso está claro, pero ¿a qué te referías más bien? No, bueno, en la visibilidad hay un montón de mujeres que saben, pero no aparecen. Digo, hay una que voy a mencionarla, Lara López Calvo, se hizo famosa, la verdad que bien por ella, hace su trabajo, pero no hay muchas más. En finanzas, ¿no? Y después son todos chabones. Nosotros nos escandalizábamos por la foto de Sturzenegger, ¿te acordás? En el Banco Central, con todos chaboncitos alrededor, en una mesa, 20.000 en el macrismo. Son todos tipos. ¿Y ahora? Eso pasaba en 2017 y en Twitter todavía había alguien que sugería, che, son todos chabones. Y ahora, peor. Y es donde está la papa. Y ese es el punto. Si no entramos ahí, y bueno, va a ser muy difícil. Si no estamos discutiendo el presupuesto, va a ser muy difícil. Explícame por qué las directoras del Fondo Monetario son siempre minas. No sé si siempre. Bueno, últimamente lo son. Hubo dos. Tenés Cristalina, complicadas. tenés Georgieva. Sí. Cristalina y Georgieva es una sola. Y tenés Christine Lagarde. Y Christine Lagarde. Lucy Caballero tiene una teoría. A ver. Dice que es a propósito. Bueno. Para ponerle una carita un poco más dulce al fondo. Puede ser. Qué bien que la hizo Lagarde yendo al Banco Europeo. Lo que yo creo es que ser mujer no te garantiza una mierda. No te garantiza ser mejor. No, pero viste que hay esos análisis de, bueno, por lo menos si sos mujer, un poquito ves las cosas desde otro lugar. Nah. No necesariamente. Al servicio del poder. No. Al servicio del poder económico. Hacen fila muchas. Y les va bien y crecen y escalan, ¿no? Uno puede verlo también en partidos políticos de derecha. ¿Esto que me estás diciendo no se contradice un poquito con lo que me estabas diciendo antes? Digo, vos decís, tenemos que entrar ahí, en el mundo financiero no entramos, pero al mismo tiempo me decís, la que entra igual es una hija de puta. No digo la que entra es una hija de puta, bueno. digo, no entramos porque objetivamente no entran mujeres, porque de entrada hay un filtro fuerte. En realidad no estamos validadas, digo, estamos, pero no estamos validadas. Pero además de eso, sí, claro, las que logran escalar y hacerse lugares terminan reproduciendo el discurso del poder económico, porque si encima vos pretendés cuestionar al FMI, y medio que no vas a llegar muy lejos. Si pretendés que haya moratoria previsional, y no te van a dar mucha bola. Si decís que esto se financia con carry trade, y ahora a las 15 horas es el bonte, si hacen un bono y quieren financiarse con 1.000 palos en dólares para testear la tasa, y vos decís, bueno, otra vez la estrategia de Caputo del 2018, pero reformulada, y para la crítica no hay mucho lugar. Porque encima nosotras, yo te veía en la entrevista con Liliana López Foresi cuando contaba su experiencia en los 90. Sí. Y Liliana decía, me marginaron, me dejaron a un costado. Y pero claro, si finalmente fue tremendamente fuerte ella. Fue durísima con el poder económico. Sí. La hicieron a un costado. Bueno, ella contó que lo primero por lo que la habían empezado a marginar fue porque fue crítica con el indulto a Menem en el momento en el que Menem era hegemonía total y los indultos, bueno, que no se cuestionen, por lo menos no desde Clarín. Y capaz que hubo algún otro cuestionamiento, pero a ella no se lo van a perdonar nunca. No se lo permitieron. Y no se lo perdonaron. Sí, y no se lo perdonaron. Hay como también un clima de violencia, ¿no? Me acuerdo de verte en Instagram contando que te había amenazado Caputo, que vos fue en Twitter, ¿no? Sí. Y que vos hiciste ahí una denuncia y el juez te dijo, bueno, esto no constituye amenaza. ¿Te da un poquito de miedo? ¿En algún momento tenés miedos? Parezco un poco, no sé quién hace esta pregunta, Luis Majul. Pero ¿sabes por qué? Porque ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Tenés miedo? No, te lo pregunto porque es importante también saber si uno se amedrenta o no, o si lo logran o no. No, yo no, se asusta mi vieja. Bueno, ¿viste? Sí. Pasa lo mismo con la mía. Yo no, soy un inconsciente total. Bueno, tengo amigos que me dicen, no podés andar sola, porque bueno, qué sé yo. Sí, ando sola. Bueno, al principio yo te decía, me da paz que existas porque a mí me parece que la valentía se contagia. Sí, ese es uno de los problemas, que es que no estamos convencidos. Por eso no podemos. Yo creo que hay alternativa, pero no somos lo suficientemente vehementes para plantearla. Sí. Tenemos que estar convencidos y uno contagia convicción. Pero respondiéndote la pregunta,
yo hice ese video, digo, lo cuento. Sí, sí. A mí me amenazó Santiago Caputo, a mí, a Germán Martínez, a Cristina, un tuit en Sí, donde dice: sí. los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del Sí. planeta. Muy parecido, digo, a ustedes, a Julia Estrada, muy parecido al de zurdos de mierda. Los era. vamos a correr. Van a Estamos correr. hablando de un señor que tiene poder, aunque no tiene firma porque se hace el boludo, pero tiene a la CIDE. Tiene a la CIDE, está aumentando el presupuesto de la CIDE, es la mano derecha del presidente de la nación, deliberadamente es monotributista y deliberadamente no tiene cuenta de Twitter asociada a su identidad, Sí. al punto tal que cerró @MileiEmperador. Pero le gustaba que todo el mundo supiera que él era ese. Obvio. Y todos sabemos que era él. Y sí. Y toda la información que salía de esa cuenta era de Santiago Caputo. Y sí. Bueno, de esa cuenta me amenazó. Yo esperé que los fiscales Picard y el juez Casanelo, que vengo hablando con Irina Hauser, son Sí. de lo mejorcito, Son ¿no? de lo mejorcito. Esperé que me dijeran, ¿sabes qué? Mirá, qué fea esta amenaza, pero no podemos identificar que sea Santiago Caputo. Vamos a indagar. Y que tal vez hicieran algo por ese lado. Ni siquiera, dijeron, no es una amenaza. Y lo que yo me pregunto es, bueno, ¿y cómo sigue la historia? ¿Cómo es? Porque hay texto y hay contexto. Es decir, a Roberto Navarro le pegaron una piña a la Sí. espalda. Bueno, a vos te vienen diciendo y amenazando de todo. Toquemos madera, nunca pasó Sí. a otro nivel. Yo cito el caso de la bióloga del CONICET, que me parece interesante, una piba que en Twitter le filtraron la dirección, la fueron a buscar a la casa, no la encontraron, pero le cortaron el agua, intervinieron sobre su vivienda. Hay casos en donde de las redes salen cosas concretas en la calle. Las redes son prácticamente la calle. Sí. Si la justicia no lo toma de esa forma, que hay que esperar que pase algo. ¿No? Digo, Claro. como le pasó No, a y- Cristina, que hay que esperar cuando dice Cristina que me maten. Claro, y aun cuando pasa, tampoco pasa. Y cuando pasa tampoco pasa. Porque con Navarro no se sabe quiénes Ajá. fueron. ¿Sí? Con lo cual, hay más allá de la indignación, Víctor Hugo siempre dice no perdamos Sí. la capacidad Sí. de la indignación, y yo comparto eso, porque si uno deja pasar las cosas, naturaliza. Sí es cierto que hay un análisis político para hacer. Muchas veces se dice, Milei es un outsider, llegó solo, gobierna solo, qué increíble, está dando vuelta a la Argentina solo, con él y su hermana. No, chicos, a ver, poder económico, Y sí. empezando por el Hotel Libertador de Elstein, siguiendo con Paolo Roca definiéndole a Julio Cordero cuánto es la homologación de la paritaria que a él le gusta, la que a él le parece. Por poner dos ejemplos, podemos seguir con Hablemos los de las grandes élites medios. de este país, que son mi obsesión. Y que creo que se habla poco. El otro día vino Feletti, no sé si lo llegaste a ver, que, viste No, que no lo vi. sacó un librito sobre Ajá. las elites. Y yo pocas veces veo a alguien que con tanta claridad diga, el gran problema de Argentina son estas elites. Lo decía Evita, ¿te acordás que hablaba de hay 50 familias? No me Ujú. acuerdo cuántas familias Sí. decía, ¿no? En su discurso, que le hacen Sí. tanto daño a este país. Y después te dicen, no, pero con los ricos no te metas, ¿viste? Ay, no sé. ¿Vos identificás que tenemos un problema de las élites argentinas? Sí, lo que creo es que no hay sujeto del desarrollo. A No hay ver. sujeto. Digo, te lo llevo a la discusión económica, que es la Sí, que la que vos me conocés. desvive todos los días. No alcanza con el Estado y estas 50 familias o estos grandes grupos económicos, porque son grupos, no Sí. son empresas, son grupos comandados por las principales familias de la Argentina, no son capaces de poner la plata, ni siquiera con los gobiernos, que les dan facilidades para todo. Sí. Ni siquiera lo ayudan a Milei. No, No, lo ayudan a Macri, a ni Macri siquiera lo lo ayudan. recagaron. Lo ayudan, digo, no quiero que esto parezca. Le están bancando en todo, pero no le ponen la plata. No, Cuando Milei va al Yao Yao y le dice pónganla, ellos no la ponen a la plata. Pero al mismo tiempo Milei les arma el carry trade. Entonces, ¿qué incentivo tenés para ponerla? Bueno, claro, pero les armó el Rigi. Sí. Les armó el Rigi. Y ni con eso. Y el Rigi, el informe de Francos, de Guillermo Francos, te dan menos de 10 proyectos. Se va a cumplir ahora 1 año de la ley bases. Van a faltar menos de un mes. ¿Fue un fiasco el en Rigi? julio. El Rigi, sin levantamiento del cepo de verdad, Sí, para mí no va a funcionar. claro. Y vamos al tema, el levantamiento del cepo para las empresas no se hizo. No. Después la vuelven loca Marina del Pojeto, pero es la verdad lo que dijo Marina del Pojeto.
¿Qué es lo que dijo? Que no había levantamiento del cepo total, que las empresas están encepadas. O sea, las empresas no pueden hacer atesoramiento en dólares. Pero yendo a tu pregunta, porque Sí. no quiero desconectarme, vamos abriendo muchas ventanitas. Sí. No hay sujeto para el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué es ¿Quién lo que es el terminó sujeto pasando para el desarrollo? ¿El mercado interno? No, sujeto, digo, no hay clase empresarial, burguesía nacional que se haga cargo Sí. de poner la plata para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo del salto tecnológico, para el valor agregado de las ramas que considere el proyecto político que sea, Milei te dice, yo te armé un RIGI para que hagas minería, para que hagas petróleo y gas. Bueno, después abrió siderurgia, Sí. yo qué sé. Bueno, no hay ola de inversiones ahí. Es decir, están las inversiones que ya se sabía que iban a ir. ¿Por qué no hay ese sujeto acá? Lo que hablábamos con Feletti, por ejemplo, decía, en Brasil no son así, ponen la guita, son regorila, anti-Lula, todo, pero Brasil. En México lo mismo, anti-AMLO, son gorilas, son igualmente clasistas, no sé qué, pero ponen la guita en México. Y se armó una historia complicada ahí. Yo creo que hay dos fases en la explicación. Por un lado tenés la configuración de la sociedad argentina, o la configuración del reparto de la tierra en el inicio de la Argentina. Hay un libro de Enrique Arceo, Ese La libro tengo que periferia leer. próspera, Sí. muy interesante, que compara los casos Argentina, Australia, Canadá, que efectivamente, cuando dice Milei, bueno, teníamos un PBI similar al de... Sí, esa parte es toda verdad. Sí. Digo, es así. La de la generación del 80. Sí, pero la comparación es, bueno, ¿qué es lo que termina pasando? Y el análisis que hace Arceo es el reparto de la tierra en modo terrateniente, condicionó, muy fuerte, el sujeto empresarial que se armó después, ¿no? Un sujeto empresarial en donde la renta de la tierra fue tan o más importante que cualquier otra inversión de tipo industrial. E incluso luego la diversificación de esos grupos económicos lograron tener una parte industrial, una parte comercial, una parte financiera, una parte agropecuaria, siguió teniendo una lógica de grupo en donde se elegía el mejor negocio en cada momento, en cada patrón de acumulación, pero no se priorizaba necesariamente la industria como un proyecto de desarrollo argentino. Y los gobiernos que lo quisieron hacer, el caso del peronismo, tuvieron que crear, Perón hizo eso, una CGE. Tuvieron que crear a ese sujeto, juntarlo, reunirlo. Después Helbar lo volvió a intentar en 1973 y no salió. Salió parcialmente, pero no salió del todo. Y a eso uno le puede agregar que la valorización financiera o la lógica de financiarización de la economía del 76 a hoy fue haciendo una especie de huevo y gallina. Es decir, en la medida en que la poca estabilidad cambiaria y la poca estabilidad macroeconómica te generaba desincentivos a la inversión local e incentivos a la dolarización y fuga, cuando uno dice fuga no necesariamente es al exterior, sino que tiene que ver con extraer el excedente del proceso productivo, y bueno, entras en una dinámica de huevo y la gallina en donde la sacás porque la macro no funciona y como la sacás, la macro funciona peor todavía. Y así estamos. Pero aparte también la sacás y le podés sacar una diferencia muy importante. Por cómo, por y ejemplo, en la medida en que en la medida que vos dolarizaste tus ganancias y el tipo de cambio vuelve a devaluarse, tus ganancias acrecentaron su valor en términos relativos. La famosa bicicleta o carry trade que le dicen ahora, que te permite que si vos tenés guita, podés seguir haciendo guita, pero siempre sacándola. Exacto. No hay incentivos a traerla de nuevo. Bueno, por eso los blanqueos, que la verdad es que han sido también políticas peronistas. En distintos gobiernos se han propuesto también blanqueos en la medida en que es verdad que hay plata que no está declarada. La cuestión es que no podés hacer un blanqueo o una moratoria cada 5 minutos. Porque entonces nadie paga los impuestos, nadie declara nada. Ahora, explícame el último, si es que es un blanqueo o qué mierda. No es un blanqueo. Bueno, la famosa de No saque llegó. la plata del colchón. La desesperación de Caputo no llegó ni a que mandara una ley al Congreso. Bueno, primero porque no hay ley. Es una estafa. Pero explícamelo. Estoy medio afantinada hoy. Mira, lo que quisieron hacer no lo sé. No, yo no entiendo como lo que no entiendo. Si vamos a preguntar lo que ellos pensaron que querían hacer, tengo una hipótesis. Creo que ellos querían hacer un nuevo blanqueo. Es decir, querían ir a una ley. Necesitas una ley. No, primero, necesitas una ley. Sí. Porque tengo llena el celular de periodistas que me preguntan, bueno, pero sin una ley, y no, necesitas un marco jurídico. Si no, no puede la AFIP o ARCA
decir, ok, esto está blanqueado, no funciona así. Necesitas una ley. No hicieron eso, ni siquiera mandaron un proyecto de ley, que era el anuncio. Yo cada tanto me fijo, a ver, ¿mandan algo? No mandaron. Lo que dijeron es, no vamos a mirar. No vamos a mirar lo que hagas. Claro, hay una ley penal que sigue vigente. Claro, no cambiaron ninguna parte de la legislación, no cambiaron ninguna parte del sistema impositivo argentino. Lo que dicen es, yo me tapo los ojos hasta determinado nivel de transacciones. Hay una tablita con las transacciones y cuánto van a mirar. ¿Qué es lo que quieren hacer? Incentivar el consumo, que esa plata en dólares vuelva a la economía. Es verdad que hoy tenés 250 mil millones que efectivamente están en billete y monedas. Están en billete y monedas en la posición de inversión internacional del INDEC, el informe del INDEC, y que puede haber un nivel de atomización tal que te permita pensar que gente que quizás hoy tiene bajos ingresos tenga algo de canuto guardado. Sí, puede ser. Ahora, estos tipos de manera desesperada, con un consumo que va para abajo y además con una lógica de inyección permanente de dólares, quieren que ahora lo saques de ahí y te compres la moto. Igual los ejemplos de Caputo, que alguien lo asesore. Sí. Porque dice, y me compro el departamento de $200.000. Para, Caputo, poné ejemplos acorde a lo que vos querés lograr. Sí. ¿No? Está bien que para ellos $200.000 es barato. No, ellos son millonarios. Es que están muy, muy despegados de la realidad realmente. Muy afuera de la realidad. Porque yo lo que me imagino que son canutos de $20.000, ponele. ¿No? Que puede tener una señora que toda su vida, qué sé yo, y tiene ese canuto. Ese canuto vos no lo tenés para comprarte una moto. Bueno, y ahí vamos. O sea, en realidad no sé bien para qué lo tenés. Está bien tu razonamiento, que es un poco lo que yo ponía en Twitter. ¿Por qué lo sacaría la gente? ¿Por qué la gente? Vamos al inicio. ¿Por qué la gente compró? Porque, lógicamente, en esta macroeconomía rota hace muchos años, con inestabilidad cambiaria, el atesoramiento en moneda extranjera fue la forma que encontraron no solo los más ricos, sino los sectores populares, la clase media, para resguardar sus ahorros. Por una cuestión de seguridad de la poca plata que vos podés llegar a juntar, decís, bueno, yo la ahorro de esta forma. Por ende, hay un componente cultural histórico muy profundo y difícil además de desarraigar. Y si a eso le agregamos el 2001, que significó ya no solo atesoramiento en dólares, sino crisis y temor a que el banco se quede con tu plata. Además tenemos el componente de atesoro en dólares y no sé si la quiero dejar en el banco. No, claro. Cosa que está muy cerca. En el colchón. De hecho, vemos que después del blanqueo cae una caída de depósitos en dólares importante que ahora se está revirtiendo. Bueno, la compraste para guardar tus ahorros. ¿Por qué? Yo creo que la gente no come vidrio además. Yo creo que la gente un poco el dólar barato le gusta, lo valora, pero no son boludos. Esto en algún momento se acaba. En algún momento hay una suba del dólar otra vez. ¿Por qué la sacarías si vos la guardaste para preservar tu valor? Exacto. La vas a seguir teniendo así hasta que tomes la decisión que tenías pensado tomar con esa plata. O hasta, no sé, vos la querías para tus hijos, qué sé yo, la seguirás guardando. No la vas a sacar porque en el marco de un año electoral, Caputo quiere, antes de octubre, que la pongas para comprarte una moto. La vas a juntar de otra forma, pero no vas a quemar tus dólares. Y si los quemás, son porque estás al horno. Pero la diferencia entre comprarse la moto con ese canuto es que ahora no pagaría impuestos. Bueno, es que no te van a mirar exactamente la declaración jurada de ganancias, no te van a mirar. Lo cual, también digo, hay que ir al contador, preguntarle, bueno, cuánto, yo qué sé, pero lo cual también es un desincentivo al pago de impuestos. El resultado es, pago de impuestos soy un boludo. Los otros miran y dicen, bueno entonces, claro. O sea, ¿cómo recaudás después? Si finalmente le estás diciendo yo no te miro. Ahí sí me parece importante, de cara a los desafíos que tiene el peronismo para adelante, es cómo reconstruir después un Estado que recaude en serio. Porque si vos querés tener un Estado eficiente, un Estado que al Garrahan le dé la plata, un Estado que vuelva a pagar jubilaciones dignas, 296.000 pesos la mínima, 70.000 pesos el bono, 366.000 pesos para un jubilado que se está movilizando, bueno, necesitas un esquema recaudatorio. Hay factores, hay momentos en la historia donde una pequeña decisión se puede transformar en, no sé, un factor cultural que ya después no puedes romper más. Como por ejemplo la bimonetarización, que hay un momento donde empezó esto. Sí. Que fue, entiendo que en dictadura en los 70, con no sé qué ley. Ahí se profundizó. Que ahí se profundiza, que ya todas las casas, las propiedades se venden y compran en dólares. Y después ya la dolarización de la economía argentina no es imposible de romper.
es muy difícil, ¿no? Yo creo Entonces que... digo, imagínate si con estas boludeces, un blanqueo atrás del otro, vos terminás haciendo que la gente no quiera pagar impuestos nunca más. ¿Cómo reconstruís un Estado? Absolutamente, ese es el problema. Sobre todo porque si hay una cuestión para retomar de esta etapa, es que la financiación monetaria no tiene que ser la forma. Digo, lo decía Hernán en la pregunta y me parece atinado tener estos debates internos. Che, la financiación monetaria, la monetización del déficit o la emisión monetaria para financiar ese faltante, y no. Hay que trabajar por el lado de la recaudación y hay que trabajar por el lado de la financiación en el mercado, ¿no? En pesos, en pesos del tesoro. Y si la recaudación te falla demasiado y tenés efectivamente un problema cultural que se incorpora de no pagar impuestos, que ya está bastante incorporado. Porque es mentira lo de Caputo de tenemos al Estado que nos sopla en la nuca, si no, no habría 40% de economía informal. No, totalmente. Lo que decía Cristina el domingo. Dale, o sea, una cosa no pega con la otra. Con lo cual hay mucho para reconstruir. A mí me preocupa para adelante los marcos jurídicos que deja este gobierno, asumiendo, ¿no?, que en el 2027 nos dan la oportunidad, nos dan la chance. Los marcos jurídicos, el RIGI, la nueva ley de concesiones de obra pública, por mencionar. Y luego una idea absolutamente antiestatal incorporada, pero que después se dan vuelta y te la reclaman en más estados. Y claro. Bueno, ¿y cómo lo financias? ¿Qué es la lógica a nivel global? Digo, rompo el Estado, lo desfinancio, los grandes ricos, ¿no? Hay una lógica de offshorización de la riqueza, y no quiero pagar impuestos, y después son esos estados los que se tienen que hacer cargo de sostener políticas de bienestar, políticas de inclusión, con un nivel de achicamiento cada vez más profundo. Claro. ¿Existe alguna posibilidad de que salga bien? En los términos de ellos, cuando hacemos... No, la de y si sale bien, ¿viste? Porque mi repregunta es ¿qué cosa? No, claro, en los términos de ellos que sería, bueno, que se salgan con la suya de alguna manera. Viste que Caputo siempre pone el ejemplo de Perú y nosotros también ponemos el ejemplo de Perú. Bueno, una sociedad todavía más desigual, con mayorías mucho más empobrecidas, con una élite más chiquitita, con una macro más ordenada, entre comillas, menos inestabilidad, pero más pobreza. Y una política de cuarta, digamos. Y depende pero queda otro modelo. La posibilidad existe. Aniquilás la clase media argentina, aniquilás el ascenso social que también nos caracteriza tanto. La posibilidad existe. Yo creo que es la cuarta posibilidad histórica. Yo creo que Milei les puso la pelota en punto de penal y le dijo a Roca, a Elsa, bueno, dale. Vamos. Péguenle al arco. Puso la pelota en el punto de penal porque no fue el candidato inicialmente de ellos y terminó generándole las condiciones para que lo intentaron en la dictadura, no pudieron de manera definitiva, después vinieron los 90, 2001, terminó mal. Lo de Macri finalmente fue un experimento que por momentos parece poca cosa, pero nos dejó una deuda con el FMI que nos condiciona. Y este es el cuarto intento. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que romper algunas instituciones intermedias. Tienen que romper algunas cosas y ellos lo identificaron. Cuando vos mirás lo que ellos miran, decís, claro, por ahí viene la traba. Tienen que romper los sindicatos. Yo soy hija de un dirigente sindical. Para mí el mundo sindical es el corazón del peronismo, pero además es el corazón de que tengamos clase media. Tienen que romper los sindicatos, tienen que romper las cámaras empresariales. Ajá. ¿Por qué aparece ahora un proyecto no solo para eliminar las contribuciones solidarias de los sindicatos, sino también para eliminar la CAME, eliminar a DIMRA? Porque está Julio Cordero diciéndoles, con Roca atrás, lo de DIMRA no va más. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva en Argentina hay que volver al peronismo. ¿Cómo fue? La negociación colectiva es tripartita. Estado, sindicatos y empresas. Cuando el Estado se corre y no quiere homologar, aparecen los de la CAME con lo de comercio. Aparecen los de DIMRA con lo de la UAM y dicen, pero escúchame, Petovelo, ¿por qué no me querés decir? Acá hay un acuerdo entre partes, privado, un acuerdo entre partes, homologame. Y dicen, entonces tenemos que romper las partes. Entonces, tienen que romper los sindicatos, tienen que romper cualquier organización que brinde algún sentido de trascendencia y de lógica colectiva en la sociedad argentina.
organizaciones sociales. Tienen que romper las universidades, tienen que romper los movimientos sociales. Ya hicieron una campaña, están haciendo una campaña de desprestigio sobre cada uno de los colectivos. Tienen que romper los científicos, tienen que romper cada una de nuestras demandas. Tienen que decir que los jubilados en realidad son barra bravas que vienen a pegarle a la policía. Tienen que contar la historia inversa. Si eso pasa, están más cerca. Porque finalmente el verdadero freno es ese. A hacer una sociedad como Perú. Es romper todas las instituciones intermedias que hicieron que el peronismo tuviera amalgama en la sociedad. De otra forma creo que no van a poder. Hablemos de tu papá. Dijiste, soy hija de un dirigente sindical. Para mí los sindicatos son fundamentales. Yo sé que tu papá también. Tu papá ya falleció. Sí. Hace ya varios años. Contame de tu papá. No, me parece importante porque mi cabeza funciona así. Yo desde chica participaba de reuniones sindicales. Cuando iba a la escuela, viste que a veces te preguntan ¿a qué se dedica tu papá y tu mamá? Sí. Yo decía, mi mamá es médica. Sí. Y tu papá decía, y bueno, y al acero y a las reuniones. Sí. Y los señores se reían. Al acero y a las reuniones. Qué linda. Bueno, claro, dirigente sindical. Sí, así iba a reuniones. De reunión en reunión. Así que tengo Y una de las cuestiones más relevantes es, el mundo sindical no es solo la paritaria. Es un sentido de comunidad. El mundo sindical es lotear y hacer la vivienda. Para los afiliados y para los no afiliados. Para todos. Para las familias. De la fábrica, de la empresa, el establecimiento laboral. Es la obra social. Es la farmacia. Es el club. En el verano. Bueno, todo eso es el mundo sindical. Es el hotel, ¿no? Los sindicatos y los hoteles. No solo en Mar del Plata. De hecho, mi viejo quería comprar un hotel en Victoria con el sindicato, con la UEM de Villa Constitución. Digo, y ahí me parece que está el ADN de lo que es el peronismo. Y lo que significa en términos de inclusión, no solo económica a los trabajadores, sino política. Si vos no le das la discusión a tu base, y me digo que no. Hay algo que dice Perón en el Manual de Conducción Política que me parece muy importante, que es, vos no podés conducir a una base social desorganizada y sin formación. Vos podés conducir a los que quieren ser conducidos y entienden para dónde va la cosa. Y el mundo sindical te organiza a lo desorganizado. Hoy podemos agregar los movimientos sociales. Sí. Y yo creo que más allá de los matices uno puede después criticar a la CGT por sus acuerdos, ¿no? Con el macrismo y quizás por su falta de énfasis en algunas cuestiones, pero los tipos defienden la estructura sindical, defienden la negociación colectiva tripartita y te dicen hasta acá. Las contribuciones solidarias son para que los sindicatos recauden y funcionen en lógica de paritaria y puedan de esa manera defender derechos laborales que son de todos. ¿Y cómo ves a la CGT hoy? Vamos a ver cómo viene la transformación, ¿no? Va a haber un cambio, sí, entiendo, en breve de la cúpula. Y me parece que tiene el desafío de representar. Digo, hay un mundo laboral que cambió. El principal desafío que tiene la CGT es como representar a todos los trabajadores, no solamente a los agremiados. Hay un mundo laboral que cambió, tenés una lógica de monotributo, tenés una lógica de plataformas y tenés que encontrar la manera de representar eso. Si la CGT lo logra, puede convertirse o puede seguir teniendo la vigencia que debería tener como central de trabajadores. Gracias, Julita Estrada, un aplauso por favor. para vos. Gracias por haber venido. Gracias. No hablamos de tu libro, se nos pasó. No, pero hablamos, bueno, yo te invité a vos, para hablar de vos. En otro momento, sí, sé que lo leíste y que te gustó mucho y te agradezco un montón. Pasó Julia Estrada por acá, Paulita Artico estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en cámaras, en la producción Cónica Gide y Baluda Tsori. Yo soy Julia Mengolini y me despido de todos ustedes. Los dejo como la buena compañía de Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada. Chau, hasta mañana.